Bien, entonces vamos a continuar con la segunda y última hora del seminario de Derecho Penal, parte general, a cargo del doctor Guillermo Sosa. Doctor Sosa. Muy bien, continuamos entonces ahora para tocar los dos últimos elementos del delito referidos a la antijuricidad y a la culpabilidad. Como ustedes entenderán, tenemos una hora nomás y vamos a tener que hacer lo necesario para que mínimamente quede claro esto, porque normalmente nos demoramos en la universidad pues 4 meses para hacer lo que estamos haciendo en 15 horas, doctor, ¿no? Entonces, tenemos que ver desde el punto de vista, además ya ustedes conocen esto, lo que estamos haciendo recordar y de repente agregar un punto de vista nuevo que pueda ser utilizado como herramienta para ustedes. De eso se trata, ¿no? No estamos empezando de cero, pues ya ustedes tienen la base jurídica necesaria para un mayor entendimiento. Bien, ¿qué se dice de la antijuricidad? Que es generalmente el comportamiento contrario al derecho, en donde se vulnera un bien jurídico que resulta dañado. Este comportamiento típico, entonces, para que sea antijurídico, no tiene que tener justificación legal. O sea, lo principal para saber si es antijurídico o no es indagar si existe una justificación legal o no. Para que sea antijurídico, no tiene que existir alguna justificación legal. Ahora, ¿esa antijuricidad es regulable o no? Muchos dicen que no, que lo que se regula es la culpabilidad a través de la condena. O sea, la condena puede ser mayor, puede ser menor, ¿cierto? Ese es regular. Entonces, en la jurisprudencia no es necesario hacer eso, no se hace eso. Simplemente hay que verificar, ¿es antijurídico o no? Nada más. La regulación se hará en la culpabilidad. Hay otro grupo de abogados, donde estamos nosotros, que sostenemos lo contrario, que sí es regulable. ¿Cómo no va a ser regulable? A ver, el daño es concreto, existe. Cuando vamos a imponer la pena en la culpabilidad, nosotros lo encontramos culpable y vamos a imponer una pena. Esa pena, para que sea proporcional, para que se respete el principio de proporcionalidad, ¿cómo debe hacerse? ¿Qué es la pena? ¿Hay definición de la pena o no? Claro que tiene que haber. La pena para nosotros es la cuantificación de la responsabilidad penal en función al daño producido. ¿O no es así? Si usted va a pedir como fiscal o va a imponer como juez de un mínimo de 3 y máximo 5, ¿de qué depende que pida 3, que pida 5, pida 4? ¿De qué depende? ¿De la voluntad del juzgador, del magistrado o del daño producido? Para que exista la proporcionalidad, tiene que ser en función del daño. O sea, si el daño es mayor, la responsabilidad es mayor. Si el daño es menor, la responsabilidad penal es menor y la cuantificación es menor. Entonces, ¿dónde está el daño? En la antijuricidad. ¿Se gradúa o no se gradúa? Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Que sí es regulable. Ahora, cuando existe una causa de justificación, hay dos consecuencias. Se elimina la antijuricidad completamente o, en ese caso, si se elimina la antijuricidad, se elimina el injusto. Si no hay antijuricidad, no hay daño. Si no hay daño, no puede haber resarcimiento ni represión. Es decir, no puede haber pena ni reparación civil, nada. ¿Por qué? Porque es un hecho permitido por la ley, justificado por la ley. Bien, entonces, ¿cuáles son esas causas llamadas de justificación que permiten que la persona no sea sancionada?
o por lo menos que la sanción sea menor. Tenemos 5 causas de justificación que están todas ellas en el artículo 20 del Código Penal. Primero, legítima defensa. 2, estado de necesidad justificante. 3, cumplimiento de la ley o del deber o el ejercicio legítimo de un derecho. 4, el consentimiento. Y 5, la condición de ser integrante de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, que en uso reglamentario de sus armas de fuego causan muerte o lesiones graves. ¿Cierto? Ya, esas son las 5 causas de justificación que van a permitir una eximente de responsabilidad penal. Y de hecho, ¿no? El artículo 20 contiene 11 incisos y cada uno de ellos es una eximente de responsabilidad penal. Lo que ocurre es que de esos 20 incisos hemos hecho 2 grupos. Un grupo que elimina la antijuricidad, donde aparecen 5 causas, las he nombrado, y el otro grupo que elimina la culpabilidad, que son 10 causas. Ahora, esas eximentes, estamos hablando de las causas de justificación, esas 5, cada una de ellas tiene presupuestos jurídicos que cumplirse. Si los presupuestos jurídicos se cumplen, entonces opera esa causa de justificación, opera como eximente de responsabilidad penal. Y si no cumple con todos los presupuestos, no es eximente, se convierte en una atenuante de responsabilidad penal. Y en ese caso, dice la ley, se aplica el artículo 21 del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 21? Dice que cuando tengamos alguno de los casos del artículo 20 donde no concurran los elementos que permitan eliminar completamente la responsabilidad penal, se reducirá la pena prudencialmente. Esa es la atenuante, ¿no? Esas causas modificatorias de responsabilidad penal, que son 3, ¿no? Las eximentes eliminan la responsabilidad penal totalmente, las agravantes que incrementan la responsabilidad y las atenuantes que disminuyen. Entonces, el artículo 21 es claramente un atenuante. Ahora, como digo, cada una de las 5 causas de justificación tienen sus elementos que la conforman. Para que sea eximente, para que esa causa de justificación elimine completamente, tiene que cumplirse cada uno de esos pasos. Si no se cumple, se aplica el artículo 21 y se reduce la pena. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo procesen mejor. A ver, la legítima defensa. La legítima defensa tiene hasta hoy 3 elementos constitutivos, tiene 3 presupuestos. Primero, la agresión ilegítima. La agresión ilegítima significa una agresión que no tiene derecho a ser realizada. No dice la norma que el requisito es agresión. No, te dice agresión ilegítima. Entonces se distingue, ¿no? Si la norma te dice que hay una agresión ilegítima, significa que hay también la otra, la agresión legítima. O sea, esa no nos interesa. Nos interesa la agresión ilegítima, aquella que es totalmente ilegal, que no tiene una norma o un atisbo de derecho para ser ejercido. Por ejemplo, una señorita, porque le ha pasado, de repente, ¿no? Pasa por una esquina, hay muchachos ahí malcriados y la suelen tocar, en fin. Entonces la señorita va a pasar por ahí cotidianamente y entonces ya le pasó una vez. No le lleva que llame policía, no sé, no, yo solita lo voy a resolver. Muy bien, valiente. Entonces, a su mochila, a su cartera, le meten 3 piedras, ya está. Muy bien. La está molestando, la quieren tocar, y la señorita agarra un carterazo, las 3 piedras, lesiones graves. ¿Es una agresión de la señorita? Claro, es una agresión. Pero ¿es agresión legítima, con derecho, o es ilegal? ¿Tiene el derecho o no la señorita para proteger su bien jurídico, libertad sexual? La tiene, pues. Entonces, esa agresión no da lugar a legítima defensa.
¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una agresión legítima. No puede en este caso el lesionado, no puede decir, señor, me ha lesionado. ¿Por qué? Porque la señorita sí está alegando una agresión con derecho. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la agresión tiene que ser real. No es que yo aprecie, piense que puedo o estoy siendo agredido. No, la agresión tiene que ser real, independientemente de si tú sospechas, crees o no. No, no interesa. ¿Es real o no es real? Sí, entonces aplica. Segundo elemento de la legítima defensa, la necesidad racional del medio empleado para la defensa. La necesidad racional tiene que ver con el uso del medio. Es decir, se tiene que analizar la intensidad de la agresión, ¿no? ¿Qué tipo de intensidad tiene esa agresión? La forma de proceder del agresor y el medio con el cual se defienda, que tiene que estar al alcance. Es decir, no es que hay una premeditación y yo escojo el medio y con eso voy a defenderme. No, señor. ¿Por qué? Porque es un hecho de defensa ante algo inusitado, algo sorpresivo. Entonces, no puede haber esa deliberación. Y en tercer lugar, la falta de provocación. Quiere decir que el que va a alegar legítima defensa no ha debido provocar el hecho. Si él lo provocó, entonces no puede argumentar legítima defensa. Entonces tendríamos solamente dos casos, dos presupuestos. Tendríamos la agresión ilegítima y el uso racional del medio. Nos faltaría el tercero. Entonces no es una eximente. Es una causa de justificación, pero que no va a eliminar completamente la responsabilidad penal. ¿Qué va a hacer? Va a disminuir la responsabilidad penal a través del artículo 21. Dijimos, ¿cuánto reduce? ¿Cuánto es la disminución? Dice expresamente el 21. Reducción prudencial. Muy bien. ¿Qué significa esto? Reducción prudencial. ¿Cuánto? ¿Se puede cuantificar esa reducción prudencial? Decían que no se puede, porque está dentro de la discrecionalidad del juez. Él verá pues cuánto reduce. La prudencia la tiene él. Como él es el amo de la libertad de las personas, entonces él verá, pues, ¿no? Hay un juez, buena gente, disminuye 5 años. El otro, malo juez, disminuye 1 mes. Ya está. Está disminuyendo, pues no hay problema, ¿no es cierto? Entonces no podemos estar a expensas de la subjetividad, ¿no? ¿Por qué se ha creado el sistema de tercios en el Perú? ¿Por qué hemos incorporado el artículo 45A y el 46? ¿Por qué? Antes de eso, 2013, ¿no? Antes del 2013, la pena era de 6 a 20. El fiscal proponía 15 y el juez podía poner 20, podía poner 5, lo que él quisiera. Muy bien. Entonces, a igual derecho, a igual hecho, igual derecho. Entonces tú dices, a ver, en un homicidio X, el juez ha impuesto 15 años. En un homicidio parecido, hay un juez que ha puesto 5, por debajo de 6 incluso. Entonces, ¿qué seguridad jurídica tenemos acá? Porque usted me dice, un juez ante un caso X ha puesto 20 años y otro juez, un caso parecido, 19, 18, lo entiendo, porque está dentro de un rango aceptable. Pero si un juez pone 20 y el otro pone 5 y el otro pone 12, entonces es un carnaval. Quiere decir que la discrecionalidad entregada a los jueces, muy bien, está siendo mal utilizada. Es decir, se está prestando para cierto grado de arbitrariedad y eso hay que controlarlo. Entonces, ¿qué ha hecho el Código Penal? Ha traído el modelo chileno parcialmente y nos ha colocado el artículo 45A y nos ha dicho, señores jueces, lo siento,
su discrecionalidad la vamos a cortar. Ya no va a tener usted un espacio punitivo tan amplio. Vamos a dividir en tercios la pena y uno de esos tercios es el que se va a aplicar y ahí usted va a efectuar su proporcionalidad, pero le vamos a achicar el marco punitivo. Entonces, en este caso, sucede lo mismo. Estamos dejando una puerta muy abierta que puede ser utilizada con cierto factor de arbitrariedad. Pero eso ya se ha solucionado. ¿Cómo? ¿Cómo se ha solucionado? Con un análisis sistemático de la norma. Ayer hablábamos, ¿no?, de la interpretación. La interpretación literal dice que el juez reduce prudencialmente y él verá. Literal. Interpretación sistemática, señor, no puede ser así. Tenemos que hacer un análisis de otros dispositivos para ver si podemos cuantificar o no esa prudencia del artículo 21. Entonces, ¿qué hemos hecho? Causas modificatorias de la responsabilidad penal. ¿Cuáles son? Eximentes, atenuantes, agravantes. ¿Valen lo mismo para la ley? Claro. Están dentro del mismo rango de horizontalidad. Unas incrementan, otras disminuyen y otras desaparecen. Eximentes, atenuantes, agravantes. Y aún más, cuando estas causas modificatorias son cualificadas, es decir, se pueden utilizar para cualquier delito, por eso se llaman cualificadas, con mayor razón. Entonces, hacemos el ejercicio sistemático. Decimos, señor, ¿es cierto que las causas de modificatorias de la responsabilidad penal están en el mismo nivel? Sí, es cierto. Cuando están cualificadas, están en el mismo nivel, es cierto. Entonces, vamos a hacer la interpretación sistemática. El artículo 46b, ¿qué es? Es una agravante responsabilidad. ¿Qué tipo de agravante es? Un agravante cualificado. Muy bien. Reincidencia. 46b, reincidencia. ¿Qué dice la norma? Que es reincidente aquel que estando en el cumplimiento total o parcial de una condena, comete un nuevo delito doloso. Está condenado, está cumpliendo su condena, total o parcialmente, y nuevamente comete un delito. ¿Cuál es la consecuencia de ser reincidente ahora? El incremento del 50% de la pena. O sea, si el máximo legal era 10 años, para él va a ser 15 y modifica toda la estructura de los tercios. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Que sean 10 años, que sea 50%, estamos de acuerdo, pues ya está bien. Muy bien. Ahora, el artículo 21, ¿qué es? Un atenuante. ¿Cualificada o no? Sí, se puede aplicar a cualquier delito. Entonces, si vale lo mismo, si nos han dicho que las causas modificatorias tienen el mismo valor, están en el mismo rango de importancia, entonces, si un agravante permite incorporar el 50%, un atenuante, ¿cuánto debe reducir? Para que hablemos de proporcionalidad. También, pues, 50%. ¿O usted va a discutir eso? Es indiscutible, ¿no es cierto? Si el agravante permite subir 50, la atenuante baja 50 también. Le guste o no le guste. Y eso es lo que se ha hecho. Entonces, a partir de ese análisis, el artículo 21 ya tiene cuantificación. Esa reducción prudencial es del 50% de la pena. Por supuesto que a la gente no le gusta. Claro. No conocen el derecho. ¿Por qué? Porque se manejan principios de proporcionalidad. Si sube 50, baja 50. No te gusta que baje mucho, entonces tampoco subas mucho. Pero así están las cosas. Muy bien. Eso en cuanto a las causas de justificación en la legítima defensa, ¿no? Ahora vamos a mencionar también, porque es importante, el consentimiento, ¿no? El consentimiento está en el artículo 20, inciso 10, como causa de justificación. Ese consentimiento, para que tenga valor, para que el consentimiento sea válido jurídicamente,
necesita 4 presupuestos. Si no, no vale. Puede existir materialmente el consentimiento, pero no nos importa el consentimiento material. Nos importa el consentimiento válido. Y es válido cuando se den 4 requisitos. Primero, la capacidad del sujeto que otorga el consentimiento. ¿A qué se refiere la capacidad? Se refiere a que deba tener la edad suficiente establecida por la norma y además el sentido de lucidez que le permita dar el consentimiento válido. O sea, puedes tener la edad, pero si no estás en un estado de lucidez, no puedes dar un consentimiento válido, ¿cierto? Por eso se producen varias situaciones, por ejemplo, una de ellas, las notarías, ¿no? Ustedes saben, o habrán visto, que en los últimos tiempos los notarios han sido llevados por los tribunales de justicia por haber suscrito escrituras públicas otorgadas por personas que finalmente están atravesando situaciones de conciencia que no les permiten otorgar consentimiento válido. Entonces, como ya ha habido muchos casos de esos, entonces los notarios se han protegido, pues, y han creado un requisito. Dice, señor, a partir de los 70 años, creo, 75 años, no depende de cada notaría. Si quieres dar consentimiento para una escritura pública, me trae un certificado del hospital donde aseguren que estás en la lucidez de tus facultades mentales. Si no, no te acepto. Es un sentido de previsión. Entonces, por ejemplo, la edad, ¿no? En el Perú, para el acto jurídico, normalmente, ¿cuál es? 18 años, ¿no? Pero en el tema penal, la capacidad de consentimiento, por ejemplo, para delitos sexuales, está a partir de los 14 años. O sea, la persona con 14 años ya tiene la capacidad legal para dar consentimiento. Otra cosa es que no nos guste, ¿no? La norma te ha dicho, ¿no? En Perú, con un lapso, un tiempito nomás, 2006, donde eliminaron eso, hemos regresado a que la libertad sexual absoluta empieza a los 14 años. Ahora, la persona que tiene 14, 15, que utilice bien o mal su libertad sexual, no es un problema de jueces, no es un problema de policías, es un problema de su familia, de su formación, de sus valores y no sé qué más. Eso no es problema penal, nunca tuvo que ser, pero hubo un lapso en donde dijeron, no, pobrecito, ¿cómo va a ser desgraciado de 20 años con una chiquita de 15? Bueno, son pues subjetividades. Pero todas las señoritas de 15 años tienen relaciones sexuales con sus novios, sus enamorados. No, no es cierto. Hay unas chicas que no, pues hay que preguntarse, ¿por qué unas sí y otras no? Seguramente las chicas que no lo hacen argumentan valores, ¿o no? ¿Y quién se los dio? La familia, la educación, la cultura. Entonces no es un problema penal, nunca lo fue. En fin, primer elemento entonces, la capacidad del sujeto que da el consentimiento. Segundo elemento, la facultad de disposición. Es decir, tiene que tratarse de un bien jurídico propio. Me pertenece y por eso decido. Yo no voy a decidir en bienes jurídicos que no son personales, que no me corresponden, ¿no es cierto? Por eso fue la libertad sexual. ¿Quién decide? Decide pues la persona dueña de esa libertad sexual. No decide la mamá, no decide el papá, decide la titular del bien jurídico, porque es un bien jurídico personal. La vida es un bien jurídico personal. Yo decido. O sea, si yo quiero hacerme daño físicamente, me corto las venas, me condecoro, no sé qué hago. ¿Y quién me va a sancionar por eso? Es mi bien jurídico. Yo decido lo que hago con mi vida, orgánicamente. Pero tú, ¿no es cierto? Que la ley te va a controlar. Pero dice, tú decides, pues a ti no te va a dar nada. Pero aquel que te ayudó, aquel que participó, a ese sí lo voy a sancionar. Está bien, pues sanciona, pero a mí no. Porque bien jurídico es personal. Facultad y disposición.
Tercer elemento, la actualidad y el conocimiento de los alcances del consentimiento. Para que la persona otorgue el consentimiento, debe ser actual. Si, por ejemplo, estamos hablando de consentimiento en el ámbito sexual, ¿no? La señorita hoy día da consentimiento para tener relaciones sexuales. Hoy día. Pero el enamorado pues, no tiene plata para el hotel. Entonces, ya dijo hoy día, entonces el próximo sábado lo ejecuto. ¿Cómo va a hacer eso? No puede, pues. ¿Por qué? Porque tiene que ser actual. En el momento que se da el consentimiento, ahí debe ejecutarse, no después. Porque mañana, quién sabe qué piense la persona. Puse como ejemplo ese, ¿no? Ahora, por ejemplo, el caso de donación de órganos. No sé si ahora el DNI que ustedes sacan de nuevo contiene ese cuadrito donde dice si hay donación de órganos o no. Bueno, los que tengan el DNI les cuenta si hay o no. Bueno, si dice que sí, si tú pones, marca sí, donación de órganos, fallece la persona, ¿se ejecuta ese consentimiento o no? Pero si el causante ha dicho que sí, pues, ¿pero cuándo lo dijo? Lo dijo al sacar el DNI. ¿Seguirá pensando lo mismo? No. Entonces el consentimiento no es actual. Por eso es que no vale el DNI para eso. La ley de trasplante de órgano, muy claro, dice, señor, cuando una persona fallece, el único que puede decidir sobre la donación de órganos son sus representantes legales. Él no. Lo que dijo, pudo haber hecho una escritura pública incluso. No sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque ese consentimiento no es actual. ¿Ven? Entonces, esa es una exigencia de primer orden para el consentimiento, para que sea válido. Y en tercer lugar, o en cuarto lugar, perdón, la espontaneidad. Es decir, el consentimiento no tiene que ser producto de una intimidación, de coacción, en fin, de cualquier vicio de la voluntad. Eso es lo espontáneo. Con esos 4 requisitos, el consentimiento es válido. Si falta uno de ellos, ya no puedes. No es eximente, pero sí atenuante y puedes utilizar el artículo 21 con ese famoso 50% de reducción de pena que resulta muy atractivo. Bien, finalmente, sobre el inciso 11, la quinta causa, la condición de integrante de la Policía Nacional y la Fuerza Armada, ¿no? Este inciso 11 recién aparece en el segundo gobierno del señor Alan García. Recién ahí aparece por primera vez. Yo pregunto, antes de esos años 90 y tantos, antes al policía que mataba a un delincuente, ¿lo metíamos preso? ¿A quién se le ocurre? No, porque era un comportamiento justificado. ¿Y cuál era la justificación? ¿Cuál era la causa de justificación? El cumplimiento de la ley o del deber, artículo 20, inciso 8. Ahí está. Siempre se ha utilizado eso. Lo que pasa que, recuerden los que han vivido ese momento, estaba de ministra la señora Cabanillas, ¿no? ¿Y qué dijeron ellos? Hay que defender a la policía, pobrecitos los policías, ¿no? Cuando se enfrentan al delincuente lo llevan a los tribunales y lo quieren sancionar. No, señora, nunca ha sido así. No. Hay que dar una ley especial. Y crearon el inciso 11 cuando no era necesario. Eso ya estaba regulado. Bueno, lo han regulado ahora, ¿no? Dice que no va a ser responsabilidad penal, no va a tener responsabilidad penal del policía que, utilizando reglamentariamente sus armas de fuego, cause la muerte de las personas. ¿Qué de nuevo tiene eso? Como digo, nada de nuevo, pero ahí está. Que todo policía que dispare va a ser exento de responsabilidad penal. No, tiene que analizarse primero que el hecho que motiva la intervención policial
sea correcto, que el uso reglamentario del arma sea correcto. O sea, el delincuente puede ser pues delincuente, puede estar sentenciado. Está fugando, le vas a disparar por la espalda y vas a decir, estoy exento de responsabilidad penal. ¿Dónde? Eso es una situación pues de autocontrol del policía. Él es entrenado, formado para vencer estados emocionales. Se pone nervioso y mete bala a todo el mundo, ¿qué? Porque policía, artículo 11, lo vamos a eximir. No, ese comportamiento tiene que ser analizado. E inclusive hay una ley especial, ¿no es cierto?, que establece en qué casos y cuál es el orden de prelación para utilizar las determinadas armas que tiene la policía. Entonces, a ese extremo hemos llegado para determinar un eximiento de responsabilidad penal. ¿No? Eso en cuanto a la antijuricidad. Ahora veamos la culpabilidad como cuarto elemento del delito. ¿Qué es la culpabilidad? Igual que la tipicidad, ¿no? Hay una definición muy concreta que dice, la culpabilidad es la responsabilidad por un delito. Bueno, está bien. Es una definición muy práctica, muy utilizada, muy popular por eso. ¿Nosotros qué decimos? Un poquito más construido, ¿no? Decimos, la culpabilidad es el acto por el cual el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales competentes, reprocha la conducta del agente que ha violentado un injusto penal y que debe ser graduado para establecer la responsabilidad penal. ¿Por qué decimos esto? ¿Quién sanciona? Sanciona el juez. ¿Pero por qué? Porque el Estado le ha delegado la función jurisdiccional, ¿o no? Entonces los jueces, por eso dicen, administrando justicia a nombre de la nación, porque somos como Estado lo que le hemos entregado esto. Entonces los jueces, ¿qué hacen? Reprochan el hecho de haber efectuado un injusto penal a través de la condena que debe ser cuantificada en función al daño producido, ¿no? Esa es la culpabilidad. Ahora, para que la persona sea culpable, necesita cumplir dos elementos esenciales. Primero, la libertad de acción. La libertad de acción es lo que conocemos tradicionalmente como el libre albedrío, es decir, aquella decisión que tiene la gente en plena lucidez para, conociendo entre el bien y el mal, opta por el camino incorrecto, inadecuado. Esa es la libertad, la capacidad que le reconocemos al ser humano de orientar su comportamiento al lado negativo, sin que haya mediado ningún acto de coacción, amenaza, en fin. Libertad. Dos, segundo elemento. Conocimiento de la conciencia del comportamiento antijurídico. ¿Qué es esto? Es nada más, nada menos que la imputabilidad. Es decir, para que una persona sea culpable, tiene que estar lúcido en plena facultad mental de conocimiento, de discernimiento, para poder conocer que lo que está haciendo está ocasionando un daño. Si no tenemos ese segundo elemento, no puede haber culpabilidad. O esta está afectada. Se va a eliminar la culpabilidad o afectada se va a disminuir. Por eso es graduable a través de la pena. Ahora, así como la tipicidad, como la acción tiene elementos que la eliminan, la tipicidad también tiene casos que la eliminan, como es el error de tipo. La antijuricidad tiene casos que la eliminan. También la culpabilidad tiene aquellas circunstancias que la eliminan. ¿Y cómo se llaman? Causas de inculpabilidad.
Si vamos a revisar las 10, vamos a darnos cuenta que en cada una de ellas el problema es la lucidez de la gente. Está afectada su conciencia. Por eso es que no es responsable o la responsabilidad se va a disminuir. Al igual que la antijuricidad, las causas de inculpabilidad, cada una de ellas tiene presupuestos que la conforman. Y si se cumplen los 3 o 4 presupuestos que cada una tiene, entonces es un eximente. Si no se cumple la totalidad, se aplica el artículo 21 y se reduce la pena prudencialmente. ¿Cuánto? 50%. Ya lo dijimos. ¿Cuáles son las causas de inculpabilidad? Vamos a mencionar. Son 10. 1. Error de prohibición. Artículo 14, segundo párrafo. 2. Error de comprensión culturalmente condicionado. Artículo 15. 3. Anomalía psíquica. Artículo 20, inciso 1. Siguiente. Grave alteración de la conciencia. Artículo 20, inciso 1. Siguiente. Alteraciones en la percepción. Artículo 20, inciso 1. Siguiente. Minoría de edad. Artículo 20, inciso 2. Siguiente. Estado de necesidad exculpante. Artículo 20, inciso 5. Siguiente. Fuerza física irresistible. Artículo 20, inciso 6. Siguiente. Miedo insuperable. Artículo 20, inciso 7. Y por último, obediencia debida. Artículo 20, inciso 9. Ahí tenemos las 10 causas de inculpabilidad que, eliminando esta, opera como eximente o por lo menos como atenuante de responsabilidad penal. Decía que en el caso de las eximentes, de las causas de justificación que están en el artículo 20, se aplica el 21 cuando es atenuante. Pero el caso de las dos primeras, del error de prohibición y error de comprensión, en esos casos no se aplica el artículo 21, sino que los mismos casos de error de prohibición y error de comprensión, ahí está el atenuante mismo, ahí está. No hay necesidad de utilizar el artículo 21. ¿Por qué? Porque el artículo 21 solo está para el caso del 20. No nos vamos a confundir ahí. Bien, vamos a resolver algunas de las causas justificadas rápidamente y luego haremos un ejemplo. Vale, vamos a ver el error de prohibición. ¿Ya? El error de prohibición tiene 2 puntos de vista que tomar en cuenta. Unos dicen que el error de derecho, que así se llamaba, error de derecho, significa que la gente no es responsable, no debe responder ante la ley penal, no debe ser culpable porque no conoce la ley. Y como no conoce la ley, no puede estar consciente de estar ocasionando un daño. ¿Ya? ¿Y en qué se basa esto? Se basa este concepto en el artículo 51 de la Constitución, principio de publicidad. Toda ley es vigente desde que está publicada en el diario oficial y si es penal es obligatoria. Usted no puede, ¿no es cierto?, aducir que simplemente la ley está ahí y no la conoce. No, señor. Usted tiene la obligación de conocer la ley. Y en aquellos casos extremos donde usted desconozca la ley, entonces no es usted responsable del delito. Ese es un concepto antiguo que funcionaba en el código anterior. Pero en la actualidad usted puede asumir que todos los peruanos conocemos la ley. Oiga, ni nosotros que manejamos las normas nos damos el lujo de conocer. Hay muchos de ustedes que seguramente están estudiando Derecho Penal, ¿no? Están en la universidad. Y yo les aseguro que muchos de ustedes, como nosotros también, nosotros penales, yo, abogados, desconocemos muchas leyes. Entonces, como desconocemos la ley, no cometemos pues delito. Qué bonito, ¿no?
no creemos pues, que eso sea lo correcto. El otro concepto de repente nos atrae mejor. ¿Qué significa error de prohibición? Desconocimiento de la prohibición. Ah, ya, esa es otra cosa. Quiere decir que la obligación que te impone el Estado es que conozcas qué está permitido y qué no está permitido. ¿Cómo debes conocerlo? De cualquier forma ajena al derecho penal. Esa es la obligación que tiene todo peruano. Siendo adolescente, mayor, no importa. Todos estamos en condiciones de conocer qué está permitido y qué no está permitido en nuestra sociedad, ¿o no? Ahí se toma la vigencia del famoso control social, del que ayer conversamos un poquito. El control social, como dijimos, es el conjunto de mecanismos que tiene la sociedad para hacer que todos sus integrantes observen un comportamiento adecuado permitido por la mayoría. Ahora, ese control social tiene dos clases: el control social informal o secundario y el control social formal. Nos interesa el primero, el control social informal o secundario. ¿Qué significa? Significa que las personas, por la formación, la educación, la cultura, estamos en condiciones de tener un comportamiento adecuado, un comportamiento correcto ante la sociedad. ¿Cierto? Necesita, por ejemplo, un chico que está en el colegio, tercero, cuarto de secundaria, quinto ya, es un escolar, necesita saber que hay un artículo 170 que sanciona al que comete el hecho sexual bajo el imperio de violencia. Necesita saber que hay un artículo, o sabe que no puede tomar por la fuerza a la mujer. Lo segundo, y eso es lo que nos importa, que sepan qué es lo que está prohibido, qué es lo que está permitido. Y como lo sabemos, por cualquier forma ajena al derecho penal, formación del hogar, el entorno social, el grado de educación, el nivel cultural. Entonces, ¿habrán casos en que las personas desconocen la prohibición? Puede ser. Situaciones sofisticadas, ¿no? Donde la persona no tiene ni por atisbo el conocimiento que eso está prohibido. Entonces, son casos pues, bien difíciles de darse, ¿no? Entonces, ese error de prohibición tiene dos clases: directo e indirecto. ¿Cuándo es directo? Cuando de manera absoluta el agente no tenga conocimiento de la prohibición. No tiene cómo saber pues, que está prohibido. ¿Ya? ¿Y cuándo es indirecto? Cuando el agente sabe que esta conducta está prohibida, pero está seguro de estar haciendo lo correcto. Ayer hablamos de eso, ¿recuerdan? Por el caso de RPP que comenté. Ese fue error indirecto. Error directo, ya, un ejemplo. Error de provisión directo. ¿Cuándo es? Por ejemplo, un comunero, una comunidad ashánica del interior mismo de la selva peruana. El señor viene por primera vez a la ciudad y comete un hecho que en su pueblo es normal y lo comete en la ciudad. ¿Podemos exigirle que sepa que eso está prohibido? No podemos. Entonces, ¿qué tenemos que aplicarle a él? Error de prohibición, directo. No tiene responsabilidad penal. Ahora, si él conoce la prohibición, o sea, por ejemplo, ¿no? Señor, en mi pueblo, la pareja, 13 años, 12 años, listo, ya hay ceremonia y al año cogemos pareja dentro de las túbelas. 12 años. Eso en la ciudad pues, está permitido, ¿no? Cadena perpetua, señor. Está bien, pues. Allá ustedes, pues. Mi costumbre y mi tradición es 12 años. Ahí se aplica el 15. Error de comprensión culturalmente condicionado. O sea, el error de comprensión culturalmente condicionado parte de que la gente sabe que el hecho está prohibido, sabe. Pero ¿por qué lo hace? Porque prima en él su tradición, su costumbre de su pueblo. Ese es
error de comprensión culturalmente condicionada. Entonces, repito, ahora, ese error de prohibición puede ser invencible o vencible. Si es invencible, exime completamente la responsabilidad. Si es vencible, se atenúa. Pero primero tenemos que ver, pues, si es directo o es indirecto para ver qué solución se hace. Quiero terminar con un ejemplo de solución doctrinaria de la teoría del delito. Mire, hay dos teorías respecto a la legítima defensa, ¿ya? Dos teorías. La teoría de los elementos negativos del tipo o ratio essendi y la teoría de la ratio cognoscendi. Son dos soluciones que nos dan a un caso concreto. Es doctrina, pero lo bueno es que tiene dispositivos en el Código Penal que le dan vida a esas teorías. Por eso las cito. Ya, imaginémonos que estamos en una escuela militar y el instructor, el profesor, es un capitán de la Fuerza Armada que, bueno, pues se presenta como un yapanati, ¿no es cierto? Es un valiente, ha combatido el terrorismo, es un, ¿no es cierto? Tiene cuántas muertes y no sé cuánto, y ese valor que infunde a sus alumnos, pues ¿no? El hombre está armado, pues, ¿no? Dando clase con su pistola al cinto, ¿cierto? Muy bien, pero los estudiantes, pues, no le creen. Los estudiantes están, no, charlatán y no sé cuánto. Vamos a hacer una broma. Dice, como él ha estado en la zona de emergencia, 5 años ha combatido el terrorismo, a ver qué hace pues, cuando tiene un ataque terrorista. Entonces los señores alumnos se disfrazan, 3, 4 de ellos, de terroristas encapuchados con sus terroristas. Como tienen armas, de pronto irrumpen en el salón de clase con sus fusiles. ¿Y qué hace el profesor? Que se enfunda y se bajó al primero. Entonces, cuando hay el primer disparo, todos salen, no, es una broma, capitán, es una broma. Muy bien. Legítima defensa. ¿Hay legítima defensa o no? Dijimos, 3 requisitos. Agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado, falta de provocación. Analicemos. ¿Hay uso racional del medio empleado? Por supuesto. ¿Cierto? Falta de provocación, hay. Hay agresión ilegítima, ahí está el problema. No hay agresión. Es una broma, pero el agente, el capitán no lo sabe. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Ahí donde viene la vigencia de estas teorías. Entonces, ¿qué dice la primera? Teoría de los elementos negativos del tipo. Dice, cuando hay un error en una causa de justificación, lo que debe hacerse es eliminar la tipicidad. ¿Por qué? Porque entre la tipicidad y la antijuricidad hay una relación muy estrecha. Entonces, ¿cuál es el error en una causa de justificación? El error está en la legítima defensa, ¿no? Que es causa de justificación. ¿Dónde está el error? En el primer elemento. Agresión ilegítima. No hay agresión. Si es que debe ser real, esta no lo es. Es una broma. Pero la gente no tiene cómo saberlo. Entonces significa que hay un error en el primer elemento. ¿Y qué debe hacerse, dice la gente, en la teoría? Debe eliminarse la tipicidad. ¿A través de qué dispositivo? A través del error de tipo, artículo 14, primer párrafo. Vamos al artículo 14, primer párrafo, y encontramos el error de tipo. Invencible. ¿Podía el capitán saber que era una broma en esa fracción de segundo? ¿Podía saber que era una broma? No. Entonces, es un caso de error de tipo invencible. ¿Qué se hace? Se elimina completamente la responsabilidad penal. Y como has eliminado la anticuricidad, entonces no hay consecuencia ni penal ni civil. O sea, no hay pena, no hay reparación civil, no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay injusto penal. ¿Cierto? No hay hecho típico antijurídico, se ha destruido el injusto penal. Muy bien. ¿Cuál es la otra? La respuesta a esto. La otra teoría, frente al mismo caso, es la teoría de la ratio cognoscendi. ¿Qué te dice esa teoría?
Dice, señor, acá hay un ser humano que muere. No es que has pisado una hormiga y no pasa nada. Tiene que haber algún tipo de responsabilidad. No será penal, pero por lo menos una posibilidad de resarcimiento patrimonial a través de la responsabilidad civil. Entonces, ¿qué propone esa teoría? Te dice, no, cuando hay un error en una causa de justificación, lo que debe eliminarse es la culpabilidad. ¿A través de qué? A través del error de prohibición indirecto. Y eliminando el error de prohibición, elimina la culpabilidad. Perfecto. No hay pena, ¿no es cierto? Pero sí puede haber reparación civil. Artículo 12, inciso 3. Está absuelto, pero el juez puede ordenar el pago de reparación civil cuando proceda. ¿Procede o no procede? Parece que sí. ¿Por qué? Porque hay un daño. Ahora, si los jueces lo ordenan o no lo ordenan, no lo sé. Pero la solución es esa. Como ven ustedes, las dos teorías que son doctrinarias, no son peruanas, son extranjeras, sí tienen validez porque tienen dos dispositivos que a cada una les ayuda a aplicar. Bien, creo que estas dos ilustraciones nos pueden poner en mejor posición de comprender. Luego quería también finalizar hablando un poquito de la grave alteración de la conciencia por licor. Interesante, nos quedan 5 minutos, yo creo que sí hacemos el esfuerzo, podemos condensar esto. Miren, la grave alteración de la conciencia por licor, ahora, ¿no? Tenemos la tabla alcoholemia, podemos hacer todo esto, pero siempre ha sido así, ¿no? Antes de la tabla alcoholemia, no existía una norma que estableciera con claridad cuál era el índice para que una persona con licor tuviese o no tuviese responsabilidad penal. Entonces yo recuerdo que hubo un reportaje en televisión que hizo un seguimiento a unos casos graves de accidente de tránsito causados por conductores ebrios. Y entonces esos casos que siguieron ellos le dieron como resultado que estaban libres. Ninguno tenía prisión preventiva, nadie, la gente estaba haciendo su vida. ¿Cómo es esto? Decía, ¿no? O sea, han matado, acá hay un fulano que conduciendo una combi, borracho, ha matado a 7 en un paradero y está libre, no pasa nada. Y en respuesta, ¿qué decían los jueces? No podemos, pues, porque para mandato de detención, artículo, en ese tiempo estaba vigente el Código de Procedimientos Penales de 1991, decía que el primer requisito para el mandato de detención tenía que ser un delito con pena superior a 4 años. Y además decía ese código que tenía que tratarse de un delito doloso. Y estos eran hechos culposos, entonces no podía haber detención. Entonces eso escandalizó a la gente. ¿Cómo es posible que no hayan presos? Porque la ley dice que se necesita que sea delito doloso nada más. Y además la pena, esto. Ahora, el artículo 111, el homicidio culposo, solo tenía 2 párrafos. Primer párrafo, pena no mayor de 2 años. Segundo párrafo, agravante, pena de 2 a 4. ¿Cuál era el agravante? La inobservancia de reglas técnicas de profesión, ocupación o industria, nada más. Ahí no estaba la ebriedad. Entonces, ante ese escándalo, el congresista pues, se puso las pilas y con esto no puede ser así. Pidió ayuda a la Corte Suprema, a la Fiscalía, a los entendidos de derecho penal y rápidamente modificaron la ley. ¿Qué hicieron? Artículo 138 en ese 35 en ese tiempo, Código Procesal Penal del 91, lo modificaron y dijeron, la pena sigue siendo mayor de 4, pero ya sacan la palabra dolo y de ahí en adelante delitos dolosos y culposos pueden ser materia de prisión preventiva. Ningún problema. Primera modificatoria. Segunda modificatoria la hacen en el artículo 111. Y entonces incorporan un tercer párrafo con la agravante de ebriedad. ¿Y qué pena le ponen a la ebriedad? De 4 a 8. ¿Para qué de 4 a 8? Para que pueda el juez mandar prisión preventiva, pues. ¿Se dan cuenta? Lo hacen
con cálculo. Muy bien. Y en la misma ley establecen la tabla de alcoholemia. Y como ustedes ven en la tabla de alcoholemia, aparece el cuarto nivel, grave alteración de la conciencia cuando tiene alcohol entre 2.5 y 3.5. Grave alteración de la conciencia. Entonces los abogados nos emocionamos, pues. Dijimos, allá, entonces, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué tenemos que hacer? Que el cliente supere los 2.5 de alcohol. Entonces, apelaban pues a las trampas, ¿no? A utilizar la coima para permitir que el policía, antes de llevarlo al dosaje etílico, le permita al cliente tomarse una botella de aguardiente puro. Y recién después de 30 minutos, cuando ya, ¿no es cierto?, llevarlo al dosaje etílico, sale volando pues el tipo. Sale con 2.7. 2.7, grave alteración de la conciencia. Cuarto nivel, está exento de responsabilidad penal. ¿Qué les parece? Así pues comenzamos a actuar. ¿Qué nos había pasado? Pues ignorancia, pues, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a hacer eso? Eso estaba prohibido, está prohibido y estará prohibido. Dice, no se puede utilizar una causa modificatoria cuando es agravante, ya no puede funcionar ni como eximente ni como atenuante. Por eso que los jueces imponían las penas más altas y los quejaban y los denunciaban por prevaricato, por no respetar el artículo 1 y la tabla del colegio. Quien estaba causando todo era el abogado, porque si a ese cliente suyo lo llevan a dosaje etílico normal, seguramente está en el segundo periodo y la pena va a ser menor. ¿Pero por qué está con 2.7? Porque usted le ha hecho tomar el licor directo. Usted es el responsable, por ignorante. Pero así hemos actuado, pues, muchachos. Así hemos hecho la vida. Y eso no está bien. Por eso hay que preocuparse, hay que estudiar, hay que felicitarlos por eso. El hecho de estar presentes aquí, de sacrificar un sábado, sacrificar un domingo, lo hacen ustedes, lo hacemos nosotros, porque queremos ayudarnos, porque queremos que ustedes tengan unas mejores y mayores herramientas doctrinarias de conocimiento y además otros puntos de vista para que luego tengan ustedes su propio punto de vista sobre lo que deben hacer en su carrera profesional. Doctor, creo que hemos llegado ya a la hora. Si hubiese cualquier pregunta, aquí estamos.